ir al cielo para desearlo más. Cierto día, en una escuela se estaba dando una clase muy importante, ya que con ella se iba a hacer un examen final. Uno de los alumnos interrumpió y dijo: «Maestro, el compañero de al lado se ha dormido». El maestro lo vio y le dijo: «Es culpa suya». El alumno se quedó muy sorprendido y el maestro le dijo: «Es culpa suya porque sabe que la clase es muy importante y sabiendo que su compañero se ha dormido, es deber suyo despertarlo». Ay, hermanos, ¿cuántas veces hemos visto compañeros de al lado que están dormidos, a los que se les ha olvidado lo importante que es la fe, lo importante que es el camino hacia Jesús? ¿Pero qué hacemos? ¿Los hemos despertado o los dejamos seguir durmiendo? Es más, a veces nos dormimos como ellos. Hermanos, es hora de despertar, es hora de seguir el camino, es hora de seguir a Jesús. Y despertar al compañero de al lado, es hora de hacer bulla, es hora de decir: somos cristianos católicos y seguimos a Jesús. Pensando y analizando un poco, los católicos de antes eran más puros e inocentes de corazón en cuanto a la religión. Pero esa es una espada de doble filo, ya que así como creían lo que se les decía y lo aceptaban sin pedir ninguna explicación, también era más fácil que creyeran o que cayeran en cuentos de sectas o de herejes. Claro, esto era aceptable cuando no habían miles de sectas rondándonos, pero ahora es necesario instruirnos, informarnos y estudiar. Cabe mencionar que no es malo creer de corazón como creían antes los católicos, siempre y cuando no nos dejemos envolver o cambiar nuestra fe por falsas ideas. Recordemos las palabras de Jesús resucitado a Santo Tomás. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo: «La paz con vosotros». Luego dice a Tomás: «Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Tomás le contestó: «Señor mío y Dios mío». Dícele Jesús: «¿Por qué has visto, has creído? Dichosos los que no han visto y han creído». San Juan capítulo 20, versículos del 24 al 29. ¿Ven cómo sí se puede creer solo teniendo fe y aceptando lo que la Iglesia nos ha enseñado a través de los siglos? Y esto lo digo por lo siguiente que voy a exponer, no sin antes decirles que debemos entender que esto no es un juego, que la Iglesia lleva más de 2000 años, y no podemos dejarnos embaucar y ahora decir que la Iglesia nos quiere someter, que la Iglesia nos quiere tener con los ojos vendados. No, hermanos, no es esa la realidad. La Iglesia existe, Dios existe. Los hermanos separados refutan todo lo referente a la Iglesia católica, diciendo que no está en la Biblia. Y muchas de las cosas que dicen no estar en la Biblia sí que están. Y luego hay otras que por más que se les diga que esa palabra significa lo que hacemos o creemos, ellos lo tergiversan y dicen que no es así. Y por último, no tiene forzosamente que estar en la Biblia. Y les digo por qué. Gracias a Dios, la Santa Iglesia Católica tiene 2 fuentes de revelación, que son la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura. En la Biblia no está todo lo que Jesús hizo o dijo, ya que habría tanto por escribir que nunca se hubiese terminado de escribir la Biblia, o más explícitamente, el Nuevo Testamento, con todo lo que se tiene que escribir desde que el ángel visitó a María hasta el Apocalipsis o Revelaciones, y eso también está en la Biblia.
y se los leo a continuación. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. San Juan capítulo 21, versículo 24 y 25. Ya ven que todo no está en la Biblia, pero sí quedó en la mente y en el corazón de los apóstoles, que son el cimiento de la iglesia, y que fueron ellos quienes lo fueron pasando de comunidad en comunidad, de año en año y de siglo en siglo hasta nuestros días. Y por eso tenemos al magisterio de la iglesia, para enseñarnos todo lo referente a nuestra fe. Es importante aquello en lo que creemos, pero más importante aún es aquel en quien creemos. Benedicto XVI. Y es por eso que la iglesia dice que Jesucristo es la palabra definitiva de Dios. Soy yo el primero y el último, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Y la palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. San Juan capítulo 1, versículo 14. Así pues, ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo. Efesios capítulo 2, versículos 19 y 20. En cambio, los malos y embaucadores irán de mal en peor, serán seductores y a la vez seducidos. Tú, en cambio, persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo presente de quiénes lo aprendiste, y que desde niño conoces las sagradas letras, que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para argüir, para corregir y para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 13 al 17. Leo todos estos versículos para que vean que las dos cosas van de la mano, sin olvidar que para ese entonces solo existían las escrituras del Antiguo Testamento, así que no se refería a la Biblia tal como la conocemos ahora. Citando a San Jerónimo, desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Y también a Hugo de San Víctor, monje agustino de los años 1100, decía: toda la Escritura divina habla de Cristo, y toda la Escritura divina se cumple en Cristo. La Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgieron ambas de la misma fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Concilio Vaticano II. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. San Mateo, capítulo 28, versículos del 19 al 20. Aquí también vemos que Jesús los envía a enseñar y cumplir lo que les ha encomendado, y lo que les encomendó que enseñaran, valga la redundancia, fue lo que Él mismo les enseñó en los años que vivió con ellos. Pero no les dijo: vayan y enséñenle lo que está en la Biblia, o tampoco les dijo: vayan y escriban lo que les enseñé. Así que, hermanos, sigan firmes y no se olviden de las tradiciones que les hemos enseñado personalmente y por carta. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Es por eso que la Sagrada Tradición antecede a la Biblia,
y todo lo que no quedó en la Biblia se fue pasando de generación en generación por el magisterio de la Iglesia, aclarando que primero es la Iglesia que fundó Cristo, dejando como cabeza de su Iglesia a Pedro, el primer papa. Llegando Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o uno de los profetas. Díceles él: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino, de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo. San Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 20. Así es que la Iglesia Católica fue la que escribió, cuidó, propuso, estableció y autorizó la Biblia con la lista propuesta por el Papa Dámaso en el año 382 y establecida dicha lista en el Concilio de Hipona de la Iglesia Católica, reunido en el año 383 y en el Concilio de Cartago del año 397. Se confirmó el canon bíblico del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, recalcando que los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por los apóstoles o sus discípulos, y esto durante los años siguientes a la muerte y resurrección de Cristo. En ellos nos cuentan la vida de Jesús, su muerte y resurrección, y luego nos hablan de su lucha y arduo trabajo para anunciar el Evangelio, tal como Jesús se los encomendó, ya que fueron los primeros cristianos de la iglesia fundada por Cristo, y que quedó constituida en templo del Espíritu Santo, que se ha mantenido hasta nuestros días con su sucesor, el Papa Francisco.